Ya hace un poco más de una semana atrás, el sábado 7 de octubre para ser exactos, el mundo entero se estremeció ante el ataque sorpresivo de Hamás a Israel. Este grupo militante islamita, lanzó inesperadamente una ola de misiles, cientos y miles de misiles antes de penetrar el territorio israelí y provocar decenas de muertes en las primeras 24 horas. Como ustedes ya están familiarizados por las noticias, el asalto implicó operaciones marítimas e incluso combatientes que volaron en paracaídas para cruzar la frontera desde Gaza, algo que, si mal no recuerdo, no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial. Israel tardó más de 2 días en poder recuperar el control de todas esas comunidades en el territorio israelita, en la región sur del país. Pero desafortunadamente en su retirada hacia el interior de Gaza, estos extremistas islamistas, este grupo militante, Hamás, se llevaron consigo al menos unos 100 rehenes, entre ellos hombres y mujeres de edad avanzada, más de 80 y pico de años. Sabemos por las noticias que desde entonces Israel ha respondido con ataques aéreos contra Gaza y más reciente dio orden de evacuación el viernes a más de 1 millón de personas ante una probable operación terrestre, una incursión terrestre a Gaza que es cada vez más inminente, es una cuestión de horas. Sabemos que al menos 1.300 personas murieron en Israel como resultado de este atentado terrorista que sacudió y conmovió al mundo entero. Y en Gaza el número es aún mayor. Se estima que más de 2.200 personas perdieron la vida tras la represalia de Israel contra este grupo armado y terrorista llamado Hamás. En tiempos como estos que estamos viviendo, es realmente difícil creer que las cosas van a estar mejor algún día. En tiempos como estos es difícil creer que las cosas van a estar mejor cuando un hombre o un grupo de hombres es capaz de entrar a un concierto y matar más de 200 personas. En tiempos como estos es difícil creer que las cosas van a estar mejor cuando a mano armada se matan personas en medio de la calle, atentados terroristas, bebés son también matados. Y la verdad que el cuadro del mundo en la actualidad es sombrío, es desalentador. El pecado hace que tal optimismo por un mundo mejor sea algo que parezca ingenuo, algo infantil de creer. Pero la Biblia asegura que las cosas un día estarán maravillosamente mejor. Solo que para eso tienen que estar primero realmente malas. Para que el mundo esté mucho y maravillosamente mejor de lo que está, las cosas primero tienen que estar increíblemente malas. Y hay una solución, hermanos, para los problemas del mundo, y es el retorno del Rey. Esa es la solución del pecado en el mundo. Esa es la solución de esta sombría realidad, de este cuadro oscuro que vemos en la actualidad. El retorno del Rey. Solo cuando Cristo establezca un reino en la tierra habrá paz en vez de guerra, justicia en vez de desigualdad y rectitud en vez de maldad. Solo cuando el Rey vuelva. Solo cuando Cristo vuelva. Y creo yo que no hay nada mejor que nosotros podamos hacer en momentos tan oscuros como estos, que sacuden a un mundo entero, que meditar en la segunda venida de Cristo. No hay nada mejor que nosotros podemos hacer para tranquilizar a nuestro corazón que meditar y enfocar nuestra mirada en el retorno del Rey. Y ese es el título de mi sermón esta mañana, el retorno del Rey. Hay un pasaje en particular que está compuesto de 3 escenas, que son los 3 puntos que vamos a ver esta mañana, que revelan la gloria de ese Rey,
que vislumbran, que muestran la gloria de Cristo en su regreso como ningún otro pasaje en la Biblia y por lo tanto merece toda nuestra atención, todo nuestro enfoque si nuestro corazón desea encontrar algún tipo de descanso en la tierra. Si nuestro corazón, que muchas veces permanece inquieto ante la oscuridad sombría de este mundo, desea encontrar descanso, es justamente enfocando nuestra mirada en el retorno del Rey, tal cual y como se describe en Apocalipsis capítulo 19. Así que invito a ustedes esta mañana a que abran sus Biblias al capítulo 19 de Apocalipsis. Y hoy nos vamos a estar enfocando en los versículos del 11 al 16 más específicamente. Y viendo la gloria del Rey venidero, quien pondrá todas las cosas en su lugar y cambiará la guerra por paz, la desigualdad por justicia y la maldad por rectitud eterna. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, este es Juan hablando, y dice así la palabra de Dios: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura, sobre su muslo, tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Oremos al Señor. Querido Padre, te damos gracias por este texto, Señor, que nos permites estudiar y ver esta mañana todos juntos. Padre, ruego que tomes cautivo todos nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestro corazón esta mañana, mientras estudiamos tus palabras y nos sometemos a lo que tú tienes que enseñarnos. Padre, permítenos ver la gloria de Cristo en su regreso venidero, en su regreso prometido, en su regreso glorioso. Danos, Señor, hoy los ojos para ver que el mundo no se quedará como está así para siempre, y que un día se hará justicia, que un día ya no habrá desigualdad, y que Cristo volverá a poner las cosas en su lugar cuando establezca su glorioso reino en la tierra. Alienta nuestros corazones hoy ante estas verdades que vamos a estudiar todos juntos. Los pedimos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Este pasaje entonces de Apocalipsis 19, cuyo sermón he titulado como el retorno del Rey, está consiste de 3 escenas. 3 escenas que van a servir como nuestro mapa, nuestro guía. Y quiero que la miremos, estas escenas, de este drama que se está desarrollando mientras Juan, por visión de Dios, está viendo el futuro. Y la primera sección que vemos en este pasaje del capítulo 19 de Apocalipsis tiene que ver con la revelación del Rey. Ese es el primer punto. Quiero que vean la revelación del Rey. Dice así, versículo 11 nuevamente, entonces Juan está hablando, dice que él vio el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había a su cabeza muchas diademas, no una, muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios.
Noten aquí en estos versículos, en estos primeros versículos, Juan nos va a introducir y Juan va a describir para nosotros el maravilloso y deslumbrante retorno de Jesucristo a la tierra para inaugurar un reinado de paz, un reinado de justicia, un reinado de santidad en la tierra. Y la revelación comienza de esta manera. Dice Juan que él ve un cielo abierto. Así comienza. Esta es la primera escena. Esta es la revelación del rey. Lo primero que Juan ve es el cielo abierto. Algo que marca la magnitud de este momento. Imagínense, el cielo abierto. ¿Cuán grande debe ser ese momento? El cielo se abría y el texto literalmente dice que permanecía inalterablemente abierto. Una vez abierto para dejar que alguien venga. Y estaba abierto, algo increíble en ese momento. Así comienza la revelación. La escena es verdaderamente asombrosa, es extraordinaria como se pueden imaginar. Pero ¿saben que esta no es la primera vez que Juan ve esto? Esta no es la primera vez que Juan ve un cielo abierto. De hecho, el apóstol ya había visto algo así en Apocalipsis capítulo 4. Por más maravilloso que esto sea, esta no era la primera vez que lo veía. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, nosotros también leemos que Juan contempla el cielo abierto. Noten, Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Después de esto, Juan está hablando, dice, miré o vi, y he aquí, ¿una qué? Una puerta abierta, ¿en dónde? En el cielo. Esta no era la primera vez que Juan veía esto. Y noten cómo continúa, y dice, la primera vez que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. O sea, lo que Juan ve en Apocalipsis 19, el cielo abierto, no es la primera vez que él lo ve, pero hay una gran diferencia entre las dos visiones. En Apocalipsis 4, a Juan se le dice que, ven que te voy a mostrar cosas. El cielo se abre para que Juan entre y pueda observar cosas maravillosas. Pero en Apocalipsis 19 vemos que alguien va a venir desde el cielo hacia la tierra. Algo que hace la visión completamente extraordinaria y maravillosa. Y de hecho, el cielo abierto en Apocalipsis 19, si vuelven, pasa a un segundo plano rápidamente en la visión. Pasa a un segundo plano rápidamente en el drama, en el desenlace. Y esto queda claro cuando tomamos en consideración, de nuevo en el capítulo 19, versículo 11, dice Juan, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Noten que lo que llama la atención de Juan no es tanto el cielo abierto. La frase ahí, he aquí, nos dice que de repente toda la atención de Juan se vio capturada, ¿por qué? ¿Por el cielo abierto? No, por el caballo. El cielo abierto era algo extraordinario, algo gigante, algo maravilloso. Él ya había visto algo así. Pero la expresión aquí, el he aquí, se utiliza para llamar la atención de lo que viene a continuación. Y en la revelación nosotros vemos no solo el cielo abierto de manera inalterable, sino que también vemos que ahí de repente aparece un caballo blanco que toma a Juan por sorpresa. Él está viendo el cielo abierto y de repente, ¡bum!, un caballo blanco. Es como si el apóstol dijese, vi el cielo abierto y de pronto, antes de que pudiese darme cuenta, ahí había un caballo blanco. Y la presencia de este caballo, y más específicamente de quien lo monta, como vamos a ver, llama poderosamente la atención del apóstol. Lo captura, lo envuelve. No puede dejar de ver esa imagen de alguien cabalgando, alguien victorioso, alguien triunfante, entrando desde los cielos hacia la tierra. Algunos han identificado a este jinete que aparece en el cielo como el mismo jinete que se aparece en Apocalipsis capítulo 6. Noten Apocalipsis capítulo 6. Cuando se relata esta parte de los sellos en el desenlace futuro de lo que está por pasar en el mundo. Dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 1, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos
Y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un ¿qué? Un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Algunos han tratado de decir que el caballo blanco y el jinete de Apocalipsis 6 es el mismo de Apocalipsis 19. Sin embargo, son jinetes diferentes. Son jinetes diferentes. El de Apocalipsis 6, noten que tiene una corona. El de Apocalipsis 19 tiene muchas diademas. 2 tipos de coronas distintas. La de Apocalipsis 6 tiene que ver con alguien que alcanza y vence y triunfa. Es con un reconocimiento. El otro tiene que ver en Apocalipsis 19, alguien que tiene soberanía, potestad. El caballo blanco de Apocalipsis 6 no sale del cielo, está en la tierra. El del 19 sale del cielo. Son 2 jinetes distintos. 2 jinetes completamente distintos. Y creo que lo que nos ayuda a darnos cuenta de que el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 es completamente distinto al de Apocalipsis 6, es la descripción que se va a dar después. Hay una descripción que se nos da detallada desde el versículo 11 en adelante que nos muestra que son 2 jinetes completamente distintos y el del capítulo 19 es realmente extraordinario, es asombroso, es sin igual. No tiene comparación con nadie. Noten, en capítulo 19 de nuevo de Apocalipsis vamos a ver que el jinete blanco que aparece, o el jinete que aparece en este caballo blanco tiene varios nombres. Tiene varios nombres. Tiene varios nombres porque, ¿se acuerdan? En la antigüedad los nombres revelan la esencia de una persona. No porque fuese esquizofrénico y un día usaba un nombre, el otro día usaba otro. Tiene varios nombres para revelar distintos aspectos de la naturaleza de este jinete. Y noten que el jinete del capítulo 19 tiene varios nombres y el primero es ¿cuál? Fiel y verdadero. Se lo llama fiel y verdadero, versículo 11. Anteriormente, en el libro de Apocalipsis, ¿saben a quién se había identificado de esta manera con este mismo nombre? A Jesucristo. A Jesucristo. Noten el mensaje que Jesús mismo le da a la iglesia en la Odisea. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 3. Y se van a tener que quedar conmigo siempre con un dedo en Apocalipsis 19 porque vamos a estar dando vuelta bastante. Apocalipsis capítulo 3. ¿Se acuerdan? Apocalipsis 1, Juan ve a Jesús, más específicamente al Alfa y al Omega, en el capítulo 1, versículo 11, el primero y el último. Y después, en los capítulos 2 y 3, Juan va a empezar a escribir ciertas cartas a distintas iglesias por todo el mundo. Y el que le está hablando a Juan es nada más y nada menos que Jesucristo mismo. Y noten en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 14, y dice así, y escribe, es Jesús hablando, escribe al ángel de la iglesia en Odisea, he aquí el amén, el testigo que fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. No nos cabe duda que el que está hablando en Apocalipsis 3 es Jesucristo. Es el principio de la creación. ¿Y se lo llama qué? El testigo fiel y verdadero. Algo que también aparece en el capítulo 1, versículo 5. Se lo llama el fiel testigo. O sea, no hay duda que la figura de Apocalipsis 19, cuyo nombre fiel y verdadero, es nada más y nada menos que Jesucristo. Este nombre fiel y verdadero habla del carácter confiable de nuestro Señor. Del carácter confiable de nuestro Señor. Todo lo que nuestro Señor dice se puede creer, esa es la idea. Él es confiable. Cuando nuestro Señor habla, transmite seguridad, transmite fiabilidad, transmite confianza cuando Jesucristo habla. No es que tenemos que dudar, ¿está diciendo la verdad o no? No, el nombre fiel y verdadero transmite completa seguridad. Y en el contexto de Apocalipsis 19, versículo 11, el énfasis recae sobre la capacidad que tiene
este jinete de hacer lo que ningún otro rey sobre la tierra puede hacer, es decir, juzgar y pelear con justicia. Ningún otro rey en la tierra tiene la capacidad que tiene este jinete que viene en caballo blanco de juzgar y pelear con justicia. Noten, versículo 11, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y noten lo que sigue, y con justicia juzga y pelea. Ahí está el énfasis. Él es fiel y verdadero, pero ese fiel y verdadero está conectado con lo que puede hacer. Él siempre es constante. Él siempre es consecuente con su naturaleza. ¿Saben de qué habla esto? De que este jinete no es un mero mortal. Habla de la deidad de este jinete. Este no es como ningún otro rey de la tierra que uno puede sobornar con un par de pesos o dólares. Este no es así. Este es diferente, este es consecuente con su naturaleza santa, con su naturaleza justa. Tanto la causa como también los medios que él siempre utiliza son justos. Y nadie puede poner en tela de juicio lo que hace. Y esto nos habla de que Cristo un día volverá en total rectitud y en total armonía con su naturaleza santa para acabar con sus enemigos tal cual como él prometió en su primera venida. Él lo prometió. De hecho, acompáñenme a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Versículo 24. Jesús le está hablando a sus discípulos, anuncia su muerte. Versículo 24 de Mateo 16 y dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda su vida por causa de mí la hallará, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Noten, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Noten que Jesús en su primera venida advirtió, anunció que un día Él iba a volver, el Hijo del Hombre iba a volver en la gloria, en su gloria, en la gloria del Padre, con sus ángeles, para pagar conforme a cada uno según lo que haya hecho. Esto nos habla de la deidad de este jinete. Alguien que es completamente fiable, confiable en los medios y en las causas por las que pelea, por las que juzga. No se puede poner en tela de juicio por qué viene a pelear. No se puede poner en tela de juicio por qué viene a hacer lo que viene a hacer en un futuro, a exterminar a sus enemigos. Es consecuente con su naturaleza santa. Ahora noten, volvamos a Apocalipsis 19. Además de esto, Juan observa que Jesucristo también tenía otro nombre. No solo el nombre de fiel y verdadero, que pelea y que juzga con justicia, sino que también Juan observa en el versículo 12, en la segunda parte, que Jesucristo, este jinete, tenía otro nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Ninguno conocía sino él mismo. Ahora, como se pueden imaginar, mucho se ha especulado y van a leer varios comentaristas y muchos especulan sobre cuál es el nombre. Todos quieren saber cuál es el nombre. ¿Quieren que les diga la verdad? No sé. No sé. La verdad es que cualquier explicación que demos acerca del nombre carece de sentido porque el texto explícitamente dice que nadie lo conocía. Juan no lo conocía. Y mucho menos nosotros lo vamos a conocer hoy desde este punto de vista. O sea, es un nombre que permanece oculto. Increíble. Es un nombre de Dios que no nos ha sido revelado hoy. ¿Saben de qué habla esto? Del carácter trascendente del jinete. No solo de su carácter confiable para hacer lo que hace, sino también habla del carácter trascendente del jinete. Esto quizás sea un apelativo, un nombre que solo lo conocen los miembros de la Trinidad y que no ha sido revelado a nosotros. Habla de la majestuosidad del jinete. Tiene un nombre que nosotros no conocemos.
Es trascendente, se eleva mucho más que nosotros, que nuestro conocimiento y lo que Él quiso revelarnos a nosotros. Por eso es que Juan, inmediatamente antes de decir que tenía un nombre escrito, que ninguno conocía sino Él mismo, Él dice que declara que el conocimiento de este jinete es penetrante. Dice que sus ojos eran como ¿qué? Como llamas de fuego. Y dice que su soberanía es ilimitada, dice que en su cabeza habían varias diademas. Este no es cualquier jinete. Habla de la deidad trascendente de este rey. Este rey es el soberano rey de reyes. Es aquel que gobierna sobre todos los reyes de la tierra y que en aquel día no pasará por alto nada mientras Él dispensa su justicia. Él tiene una mirada penetrante. Piénsenlo de esta manera. Ese jinete tiene una mirada tan penetrante que no se conforma con las apariencias del hombre, como muchas veces tenemos que conformarnos nosotros. Porque nosotros juzgamos y vemos sobre la base de lo que vemos afuera. Pero este jinete es diferente. Es trascendente, tiene ojos de fuego y nada le permanecerá oculto delante de él. Por último, Juan revela un tercer nombre en esta primera parte, en esta primera escena. Juan revela un tercer nombre en el versículo 13. Dice que él estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre era ¿qué? El Verbo de Dios. Acá está un tercer nombre. No solo fiel y verdadero, un nombre que no conocemos, que permanece oculto y que habla de la majestuosidad trascendente de Dios, sino que también revela un tercer nombre que es muy familiar para nosotros. Juan lo llama el Verbo de Dios y automáticamente esas palabras nos llevan ¿a dónde? A Juan capítulo 1, versículo 1, porque es el mismo autor. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios, pero no solo estaba con Dios, Él era Dios. Él era Dios. Y dice que aquel Verbo que era con Dios, el que estaba con Dios y era Dios, en el versículo 14 de Juan 1 dice que aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vemos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este nombre nos habla del carácter activo de Cristo, que siempre está ejecutando de manera perfecta los propósitos de Dios. Lo que Dios dice, Dios el Padre dice, el Hijo ejecuta, el Hijo hace. Es como se refiere a la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, versículo 12, como espada de dos filos que penetra. El Hijo penetra, ejecuta, siempre hace de manera perfecta la intención del Padre. Revela los pensamientos de Dios. Entonces, si Él siempre ejecuta la voluntad del Padre, nosotros podemos estar seguros que en aquel día también lo va a hacer. De hecho, el texto nos dice en el versículo 13 que esta no es su primera batalla. Noten lo que dice. Antes de decirnos que su nombre es el Verbo de Dios, ¿qué dice? Estaba vestido de una ropa teñida ¿de qué? De sangre. Pero la batalla todavía no había comenzado. La batalla comienza después, lo que se conoce como la batalla de Armagedón. Va a empezar en los versículos 17 en adelante. La batalla no había comenzado y él ya estaba ¿qué? Teñido de sangre, dice sus ropas, sus vestidos. O sea, esta no es la primera vez que el Hijo ejecuta la voluntad del Padre para pelear y traer justicia sobre la tierra. Y el día se acerca, hermanos, en que Cristo mismo, la plena expresión de la voluntad del Padre, aparecerá en gloria para llevar a su final y plena consumación todas las promesas de Dios en la tierra. Ese día se acerca. Y aquel jinete en el caballo blanco de Apocalipsis 19 será Jesucristo y hará todo lo que Dios ha prometido en aquel día. Esa es la primera escena. La revelación del rey. Juan ve al rey viniendo del cielo a la tierra, pero el retorno del rey en aquel día será aún más impresionante porque el texto dice que habrá una multitud de tropas acompañándolo. En otras palabras, Cristo no volverá solo. Cristo no volverá solo. Y aquí el pasaje, en el versículo 14, nos introduce a la segunda escena.
o al segundo punto. Introduce para nosotros el regimiento del rey. Vimos la revelación del rey, ahora quiero que pasemos al regimiento del rey. Dice versículo 14 que Juan no solo vio el cielo abierto y al caballo blanco y al que lo montaba, este jinete que describe con 3 nombres, sino que después él ve otra cosa. Él ve, dice, que los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Seguían al rey, seguían al jinete, al conquistador. Lo seguían en caballos blancos. Ahora, la visión de Juan es estupenda, es maravillosa. El texto dice que nuestro Señor un día regresará conjuntamente con una gran cantidad de tropas para inaugurar su reinado de paz, de justicia y de santidad en la tierra. Noten que no dice que tenía solo un ejército. El texto es claro, habla de plural, habla de tropas. O sea, nosotros podemos estar seguros que una parte de esas tropas estará compuesta ¿de quiénes? De los creyentes glorificados. De los creyentes glorificados. ¿Cómo sabemos eso? El comienzo de Apocalipsis 19. El mismo capítulo. Anteriormente, en el mismo capítulo, a la iglesia redimida se la describe usando un ropaje, una vestidura casi idéntica a la del versículo 14. Noten, versículo 7 de Apocalipsis 19. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa? La iglesia. Y a ella, versículo 8, se le ha concedido que se vista, ¿noten de qué? De lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. O sea, no nos cabe duda que en aquel día la iglesia ya glorificada volverá, retornará, regresará juntamente con el rey. Y debemos recordar que nosotros para este entonces, por supuesto, ya habremos sido arrebatados por el Señor, como expresa Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Algo que no podemos ver a detalle en este momento, pero tal vez otro domingo lo veremos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, del 13 al 18, revela cómo Cristo arrebatará a la iglesia antes de que pase por la tribulación de los 7 años aquí en la tierra. Antes que venga la desolación, Cristo arrebatará a la iglesia, cumpliendo la promesa de Juan 14, de que vendría a buscarnos. De modo que en el retorno del Rey, nosotros podemos estar seguros que los creyentes acompañaremos a Cristo con cuerpos ya glorificados, como dice 1 Corintios 15. Con cuerpos ya glorificados, descenderemos conjuntamente con Él. Esta es una de las tropas, pero hay más. Otro grupo que conforma estas tropas serán los creyentes que habrán muerto en la tribulación, personas que habrán conocido a Cristo después de que la iglesia haya sido arrebatada y que por su fidelidad a Cristo hayan muerto durante esos años. Estos creyentes de la tribulación también serán parte de esas tropas. ¿Cómo sabemos eso? Apocalipsis 7, acompáñenme. Apocalipsis 7. Apocalipsis 7, versículo 9, dice así, que después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos ¿de qué? De ropas blancas, misma vestidura que aparece en Apocalipsis 19, y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz,
¿Y quiénes son estas personas? ¿Quiénes son estas personas? Bueno, hay uno de los ancianos que está en aquel momento que explícitamente le declara a Juan que estos creyentes han salido de la gran tribulación. Noten, vayan más adelante, versículo 14 de Apocalipsis 7. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos que estaban ahí son los que han salido ¿de qué? De la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Estos son fieles que han muerto durante ese periodo, que van a volver juntamente con el Rey, como también nosotros lo haremos. Hay un tercer grupo. Hay un tercer grupo y es el de los santos del Antiguo Testamento. Los santos del Antiguo Testamento también resucitarán al final de la tribulación y van a ser parte de esas tropas que volverán en aquel día, como dice Daniel 12. Y por último, hay un cuarto grupo. Y son los santos ángeles de Dios. Los santos ángeles de Dios. Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Versículo 31 dice Jesús hablando, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Pueden anotar también ahí Marcos 8:38, de que habla acerca de los ángeles viniendo juntamente con la gloria del Padre en la venida del Hijo. O sea, podemos entonces concluir que en aquel día el regimiento completo de los que van a acompañar al rey va a estar conformado, 1, por todos los santos del Antiguo Testamento, 2, por todos los santos de la era de la iglesia, es decir, nosotros, 3, por todos los santos que habrán muerto en el tiempo de la tribulación, y 4, todos los santos ángeles con Jesucristo a la cabeza. ¿Se pueden imaginar ese momento? ¡Qué maravilloso! ¡Qué increíble va a ser ese día! Cuando se abran los cielos y el jinete descienda y él a la cabeza y nosotros atrás. Y lo que hace a esta escena aún más sorprendente es que el texto dice que estas tropas solo lo acompañan. Van de paseo. Solo lo acompañan. Noten el texto, dice versículo 14 de Apocalipsis 19, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. El verbo seguían, el original, describe una acción que está en progreso. Hace hincapié en un acto simultáneo con otra acción en el pasaje. Y nosotros hasta ahora hemos visto que en el contexto, ¿quién es el sujeto principal? Cristo, el jinete. El jinete es el sujeto principal. Él es el que abre la escena con el cielo abierto y el que desciende. Y a él se lo describe, y se le describe en 3 nombres, y se describe su figura. Él es el sujeto principal. De hecho, en el siguiente versículo, versículo 15, Juan añade que de su boca, ¿de la boca de quién? Del jinete, sale ¿qué? Una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y dice que él regirá, no dice regirán, dice que él regirá con vara de hierro, dice que él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Todopoderoso. O sea, todo esto indica que el regimiento, las tropas celestiales, en realidad no son necesarias para asegurar la victoria. Las tropas estarán ahí meramente como espectadores de la batalla. Será un desfile bélico. Y en aquel día solo acompañaremos. La participación nuestra va a ser muy limitada. Solo estaremos acompañando al rey en su retorno mientras él, a la cabeza, ejecuta de manera perfecta, como siempre lo ha hecho, los propósitos de Dios en la tierra. Noten que ninguno de los santos portarán armas como Cristo en aquel día. No dice que venimos armados. Sí habla de Cristo con una espada en la boca, pero nosotros no tenemos lanzas, no tenemos armas, estamos desarmados, ni tampoco nosotros en aquel día haremos planes de batallas en el cielo para saber, ok, ustedes los ángeles vayan por allá por la derecha y nosotros nos metemos por la izquierda y atacamos mejor. No estamos haciendo eso, como si, por ejemplo, vemos más adelante
que lo hace la bestia con los reyes de la tierra. Noten, más adelante en el versículo 19 de Apocalipsis 19 dice que Juan ve a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus tropas, a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Ellos sí estaban planeando. ¿Qué es lo que iban a hacer? Nosotros en aquel día ni siquiera vamos a ser parte del planeamiento. Vamos a venir a acompañar al rey. Y algo que hace esto incluso más evidente es que noten que explícitamente el texto dice, versículo 14, que en aquel día nosotros estaremos vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Comparen esto con la ropa del rey. La ropa del rey, en el versículo 13, dice que va a estar tenida ¿en qué? En sangre. En sangre. Literalmente el texto dice que la vestidura del rey va a estar sumergida o bautizada en sangre. No son unos meros manchas. Dice que va a estar bautizada, sumergida en sangre, lo que habla de que él va a ser el que va a pelear contra los enemigos. Él va a ser el que va a derrotar a la bestia. Él va a matar a derrotar al falso profeta. Él va a matar a todos los ejércitos en el día final. ¿Saben con qué? Con el poder de su palabra. Como vemos más adelante, versículo 20, dice que la bestia fue apresada y con ella ¿quién? El falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibían la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Y estos dos, la bestia y el falso profeta, dice que fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía no de las tropas, de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Va a ser una matanza sin igual. Y en aquel día, nosotros solo estaremos ahí, contemplando el fulgor de la gloria de Cristo en primera fila. Viendo la gloria de Cristo desplegada enfrente nuestro, sin hacer nada. Solo viendo cómo se desenlaza. Increíble visión. Increíble realidad futura. Contemplando de primera fila, de primera mano, el poder de nuestro rey. Del león de Judá. Ya no volverá aquel día manso. Aquel día nosotros escucharemos el rugir de su boca, de cerca. Y miraremos y contemplaremos cómo sus vestiduras estarán sumergidas en sangre al traer justicia a la tierra de una vez por todas. La última sección de este pasaje. Vimos la revelación del rey, vimos el regimiento del rey. Y la última sección de este pasaje, en los versículos 15 al 16, nos describen el reinado del rey. Hablan del reinado del rey. Versículo 15 dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá ¿con qué? Con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y noten que estos dos versículos al final de esta escena, Juan incluye tres imágenes. Hay tres imágenes que vemos aquí en estos dos versículos que nos ayudan a entender el dominio absoluto que Cristo tendrá en la tierra tras su regreso. Y noten que primeramente Juan habla del carácter poderoso de la venida de Cristo. Del carácter poderoso de la venida de Cristo. Dice que de su boca sale una espada, no es cualquier espada, dice que la espada está aguda, lo cual habla de su poder, literalmente es rápida, ¿sí? Mata, es activa, produce, es poderosa para hacer lo que quiere. El que la tiene, el que la desenvaina. Nosotros sabemos que el apóstol ya había visto esta espada antes.
La había visto en una visión en Apocalipsis 1:16, pueden anotarlo y véanlo después. El apóstol ya había visto esta espada, la espada aguda en Apocalipsis 1:16. ¿Y en ambos pasajes se refiere a Cristo? Claro que en ambos pasajes se trata de un simbolismo que describe el poder que tiene Cristo en sus palabras. Imaginar una espada literal saliendo de la boca de Cristo con dos filos es algo grotesco, es algo injustificado en el contexto. Esto es meramente un simbolismo que habla del poder que tiene la palabra de Cristo. Pero aunque la imagen tal vez sea un poco extraña para nosotros, apunta a algo que es real. Y es esto. Así como la palabra de Dios fue lo suficientemente poderosa para crear al mundo en el principio, sin el poder del proceso evolutivo, también la palabra de Dios será lo suficientemente poderosa para derribar a las naciones que se levantan en contra del ungido de Dios. El mismo poder. Génesis 1, versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, ¿y qué pasó? No, tuvo que acceder a un proceso para ver si los fotones venían y los iones y se medían y pasaron miles de millones de años. No, dice que él dijo y la luz ¿qué? Fue. Se hizo. Y separó todo lo que hizo, van a ver en el relato de Génesis 1. Él habla y hace al instante, inmediatamente, que habla del poder de la boca de Dios. Y de la misma manera, así como creó el mundo, con ese mismo poder va a destruir a todos los enemigos al final de los tiempos. De hecho, el texto dice que su palabra es tan poderosa que no solo hiere a los enemigos, no solo les corta el tendón de Aquiles, sino dice que los mata de forma decisiva. No los deja cojeando, los mata, les pone punto final. Y esta es la tercera imagen. La primera imagen es la de la espada aguda, pero la tercera imagen se enfoca en el carácter destructivo del retorno del rey. Y está estrechamente relacionada con la primera. ¿Cuál es la tercera imagen? Dice que él está pisando ¿qué? El lagar. Dice que él, el jinete, Cristo, pisa el lagar del vino, del furor, de la ira, del Dios Todopoderoso. Su palabra no solo es poderosa, sino que su palabra es de carácter destructiva. Y la inauguración del reino estará marcada por un derramamiento de sangres sin precedentes en la historia. Una matanza sin igual, la batalla de Armagedón. Y aquí Juan ve a Cristo, el texto dice por sí solo, dice que él mismo, es enfático el texto, él mismo pisa el lagar. El texto es claro, ve a Cristo por sí solo pisando repetidamente a los enemigos, uno tras otro, y los pisa. Así como en la antigüedad se solían pisar ¿qué? Las uvas. En el proceso de la elaboración del vino se las pisaba en el lagar. Y no se las pisaba solo con el dedito ahí, o con la manito, una por una. No, se las pisaba repetidamente y su manto va a estar manchado en sangre porque Cristo va a pisar una y a otra vez a los enemigos que blasfemaron y que no le siguieron. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 18. Dice que salió del altar otro ángel, que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Esta es la misma imagen de la cual se alude en Isaías también, Isaías capítulo 63. Una imagen destructiva, como se pueden imaginar. Isaías 63,
Dice así, versículo 1, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que habla en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? Y dice, he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo, los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. La escena es verdaderamente dramática, es aterradora. En aquel día será muy tarde para gritar misericordia. Y nadie en aquel día escapará al poder destructivo de la palabra de Dios. Nadie. Ni siquiera uno. Y lo interesante de esta escena de Apocalipsis 19 es que este severo, este terrible juicio que va a marcar el inicio, el comienzo del reino de Cristo en la tierra, será también la norma del reinado de Cristo durante los 1000 años. No solo el principio estará marcado por esto, sino que esta será la norma de su reinado. Noten que yo me salté una imagen a propósito. Entre la primera y la tercera imagen, la primera es la espada aguda, la tercera imagen es el lagar. Entre la primera y la tercera hay una segunda imagen. ¿Y qué habla la segunda imagen? Dice que Él las regirá con vara de hierro. Esto nos habla del carácter judicial del jinete. No solo del carácter poderoso que tiene en su palabra, no solo del carácter destructivo que tiene su palabra, sino que también nos habla del carácter judicial que tiene este rey. No solo en ese momento, en la inauguración, sino durante todos los años que van a venir después. Juan declara que Jesucristo regirá ¿a quiénes? A las naciones con vara de hierro. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero este es el único versículo en todo el pasaje en tiempo futuro. Es el único en tiempo futuro. O sea, el apóstol nos está proyectando, por así decirlo, al reinado mismo de Cristo después de esta batalla. Después de esta impresionante inauguración, cuando Él destroce a sus enemigos, Él nos habla de lo que va a suceder después. Él va a estar rigiendo con vara de hierro a las naciones durante 1000 años. Nos proyecta el futuro. Y Él mismo, otra vez, el texto es enfático, las regirá. Él juzgará rápidamente todo pecado que haya en esos 1000 años. Él juzgará rápidamente y al instante Él doblegará cualquier rebelión que se levante. Esto es en cumplimiento a Salmo capítulo 2. ¿Se acuerdan? Salmo capítulo 2, cuando las naciones están conspirando contra Dios y contra su ungido, habla justamente de este momento y dice el capítulo 2 de Salmos, versículos 8 y 9, que el Padre le dará al Hijo por herencia a las naciones y Él las regirá con vara de hierro, no de madera, no de plástico, no de aluminio, de hierro, que habla de su juicio inalterable. Una vez que Él habla, se cumple. Al instante, Él dice y hace. Y todas las personas durante 1000 años tendrán que conformarse a la palabra de Dios o van a tener que enfrentar el juicio inflexible de inmediato. No habrá lugar para sobornar al rey. No habrá lugar para decirle hoy no, pero no quise hacer esto. Ya no habrá duda en aquel momento en la mente de nadie sobre quién es el verdadero rey del mundo. Ya no habrá duda. Y finalmente, cuando Él haya establecido el reinado, finalmente habrá llegado aquel que tiene el derecho absoluto de gobernar toda la tierra, no solo por 1000 años, sino por toda la eternidad. Y esta es la razón por la cual el pasaje termina como termina. Después de esas 3 imágenes, Juan dice que él ve un cuarto nombre. Ya había visto 3. Y ahora ve un cuarto, un nombre más. Y al final del pasaje Juan llama a Jesucristo, versículo 16, Rey de Reyes
y Señor de señores. Ya no habrá duda en la mente de nadie de quién es el Rey. Ya no habrá lugar para dudar de si el trono ese le pertenece a Él o no. Él será llamado Rey de Reyes y Señor de señores. Esto significa que de todos los reyes, Cristo es el Rey. Y que de todos los señores, Cristo es el Señor. Él no tiene igual, Él no tiene competencia con nadie. Él posee plena autoridad divina y poder absoluto sobre todas las cosas. Algo que ya se le había dado en Mateo 28, versículo 18. Tengo potestad, no solo en los cielos, sino también en la tierra. Y muy pronto ese Rey de Reyes y Señor de señores vendrá de una vez por todas para reclamar todo lo que es suyo e inaugurar su tan ansiado reinado de paz, justicia y santidad sobre esta tierra. Esto es lo que viene, hermanos. El glorioso retorno del Rey se acerca. Y eso es lo que nuestro corazón anhela. Cuando vemos momentos y vivimos tiempos como los que estamos viviendo esta semana. Donde Satanás quiere poner en tela de juicio de si Dios realmente es soberano. Oh, sí lo es. Y su Hijo un día volverá. Y ya no habrá duda de que Él es el Rey. Hermanos, ningún otro pasaje de la Biblia despliega la gloria de Cristo en su retorno tal cual como este. Ninguno. Ninguno. En cada una de las secciones de este pasaje vemos varios elementos asombrosos de nuestro Señor en su segunda venida. Y podíamos estar toda la tarde viendo más y más elementos. Pero quiero terminar resumiendo 4. 4 elementos que realmente están conectados con cada uno de los 4 nombres. Quiero hacer hincapié en los 4 nombres que vimos, porque se ven 4 elementos gloriosos de quién es Cristo. Observamos, en primer lugar, la gloria de Cristo en su deidad, como ya dije antes. Observamos la gloria de Cristo en su deidad. Él es llamado fiel y verdadero. Solo Dios puede llamarse fiel y verdadero. Solo Dios puede llamarse fiel y verdadero. Este pasaje nos revela la deidad de Cristo. Y esta idea de la deidad de Cristo es reforzada justamente por el incomprensible nombre del versículo 12, que expresa ¿qué? La trascendencia de su naturaleza santa. Él no solo es Dios, Él es trascendente, es muy diferente a nosotros. Nadie jamás podrá captar las profundidades de la gloria de Cristo. Ni siquiera la eternidad será suficiente para nosotros para entender eso. Estaremos toda la eternidad entendiendo la majestuosidad del Rey de Reyes y Señor de señores. Pero el tercer nombre también nos recuerda que no hay nadie más inmanente que Jesucristo. Él no solo es trascendente, Él también es inmanente. Él es el Verbo de Dios. Él es el alfabeto divino de la revelación de Dios para nosotros y su encarnación fue justamente la culminación gloriosa de esa comunicación que comenzó en la creación y que va a continuar por toda la eternidad. Dios dándose a manifestar, Dios dándose a conocer, comienza en la creación, culmina en la encarnación y continuará por toda la eternidad a través del Verbo de Dios. Es inmanente a pesar de que Él es trascendente. Y por último vemos un nombre que expresa su victoria soberana sobre todos los enemigos. Rey de reyes y Señor de señores. Un dominio absoluto en un reino que pronto se establecerá no en las nubes, no en nuestros corazones, en la tierra. En la tierra. Y por supuesto que ninguno de estos 4 nombres agota la esencia de la maravillosa gloria de Dios. Ninguno lo hace. Pero sí resumen para nosotros de manera muy vívida, muy gráfica, la segunda venida de Cristo a la tierra. En lo que hacemos bien, y mucho bien a nuestro corazón, en meditar todos los días en momentos tan tristes de la historia como los que acabamos de ver desde el sábado pasado. Nuestro corazón le hace bien a nuestro corazón inquieto, desalentado, alterado, meditar en estos 4 nombres.
en la deidad del Rey, en la trascendencia del Rey, en la inmanencia del Rey y en la victoria soberana del Rey que está por volver. Oremos al Señor. Querido Padre, te damos gracias porque tu palabra nos alienta con pasajes como estos. Toma nuestro corazón, que muchas veces está desesperado, que ante la realidad de este mundo actual, que quiere poner en duda quién es el soberano Dios, estos pasajes nos recuerdan que un día Cristo volverá ciertamente para poner todas las cosas en su lugar. Y que en aquel día habrá justicia. Y que en aquel día ya no habrá desigualdad. En aquel día Dios va a lidiar con el pecado del mundo. Y que en aquel día aquel Jesucristo que una vez supo montar un asno, va a volver sobre un caballo. Y aquel Jesucristo que vino en su primera venida con palabras de consuelo, va a venir con palabras destructivas. Y aquel Rey triunfante, que no necesitó ayuda para salvarnos en su primera venida, no va a necesitar nuestra asistencia para matar a los enemigos. La gloriosa venida del Rey. Oh Padre, ayuda a que nuestro corazón se enfoque en esta realidad. Cuando vemos inestabilidad cultural, social, a nivel internacional, cuando vemos hombres y mujeres grandes y pequeños, bebés, miles de ellos, siendo matados. Padre, te ruego que nuestro corazón inquieto encuentre consuelo en que el Rey, el León de Judá, un día rugirá y establecerá un reinado de paz en esta tierra. Y curiosamente, oh Padre, no puedo dejar pasar esta oportunidad, porque esos mismos 4 nombres que vemos en Apocalipsis 19 resumen el Evangelio. De que el Dios que estaba en los cielos, trascendenente y majestuoso, se hizo hombre y habitó entre nosotros para darnos vidas de Jesús. Y si nadie pone su esperanza, si una persona no pone su esperanza en Él, y no se arrepiente de sus pecados y le clama a Jesucristo que lo limpie, le confiesa su maldad y se entrega a Él, está estipulado que todos muramos y un día nos enfrentemos con el gran juez, con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Padre, tú conoces nuestros corazones inquietos y tú también conoces el corazón muerto de una persona que puede estar acá y que todavía no te conoce. Padre, si hay alguien aquí que todavía no ha hecho las paces contigo a través de la muerte de Cristo, te ruego que este pasaje los despierte en la realidad de que Jesucristo viene pronto y que todo aquel que no tiene vida en Jesús será anatema y maldición por la eternidad y tendrá que enfrentar el juicio divino que viene de Él. Padre, crea con tu palabra, como lo hiciste en el principio, una nueva creación en el corazón de esa persona. Y hazles ver que aquel siervo sufriente que vino hace muchos años será ese Rey conquistador que ya ha triunfado y con quien reinaremos si ponemos y depositamos nuestra fe en Él. No solo por 1000 años, sino para siempre, por toda la eternidad. Da vida al que todavía está muerto y consuela nuestros corazones quietos.